Hola, vamos a resolver un problema en el que nos manden a averiguar uno o varios números. El enunciado es el siguiente. Nos dicen que la diferencia de dos números es 477 y el cociente en una división es 4 y el resto 51. Nos mandan a averiguar cuáles son esos números. Evidentemente sabemos que son dos números porque nos lo están diciendo. Cuando uno se enfrenta a un problema en matemáticas, debe utilizar o debe tener presente diferentes estrategias. En algunos casos, con una simple traducción del enunciado es suficiente. Otras veces tendremos que tirar de memoria o de intuición para poder aplicar cosas que o bien hayamos estudiado o bien deduzcamos a partir de esos datos que nos dan y de esos enunciados. Bien, en este caso concreto, fijaos que lo primero que tenemos que hacer cuando nos disponemos a resolver un problema es identificar datos, bueno, en primer lugar, entender el enunciado, qué nos dan y qué nos piden. En este caso es sencillo. Nos están dando aquí esta información y nos están pidiendo dos números. Tenemos que reconocer los datos, como digo, las incógnitas, y ahora definir esas incógnitas. Es decir, si a mí me están pidiendo dos números, tenemos que decir quién va a ser cada uno de esos dos números. Eso es lo primero de todo. Por lo tanto, nosotros diremos que los dos números que estamos buscando, diremos no, en este caso les llamaremos A y B. Les vamos a llamar A y B. Es más, vamos a afinar un poco más. Diremos que A va a ser el mayor de los números que busquemos y B el menor. A partir de ahora, fijaos, una cosa que tenéis que tener siempre presente. Tenemos que averiguar dos incógnitas, nuestros dos números. Por lo tanto, tenemos que buscar dos ecuaciones. Cuando ya subáis de nivel y estudiéis problemas o sistemas con, por ejemplo, 4 incógnitas, para tener perfectamente definido el valor de cada una, deberéis de buscar 4 ecuaciones. Cuando tengáis 3 incógnitas, habrá que buscar 3 ecuaciones. Es decir, que siempre vamos a tener tantas ecuaciones como incógnitas. Por eso, siempre que sea posible, procuraremos introducir el menor número posible de incógnitas. Si yo pudiera expresar los dos números que me piden con una sola incógnita, pues sería estupendo, porque solo tendría que buscar una ecuación. En este caso no hay manera, La forma es definir dos incógnitas. Por lo tanto, como digo, tenemos que buscar dos ecuaciones. La primera de ellas, nos vamos a los datos que nos dan, a los enunciados, y fijaos que la primera de ellas es inmediata. Con esta primera frase ya somos capaces de decirla. La diferencia de dos números es 477. La diferencia, podemos utilizar una palabra sinónima que es resta. La resta de dos números es 477. O sea que una simple traducción del castellano al lenguaje algebraico ya nos permite obtener la primera de las ecuaciones. Evidentemente el mayor menos el menor, A menos B, es 477. Fijaos, un pequeño truco, muchas veces, la gran mayoría de las veces, el verbo ser lo traduciremos como un igual. Bien, ya tenemos una ecuación, nos falta otra.
Pues la otra tiene que salir del otro dato, de la otra frase que tenemos. El cociente de su división es 4 y el resto 51. Es decir, nos están hablando de algo que podríamos expresar así. En nuestro caso, ¿quién es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto? Pues hay valores que nos los dicen. Nos dicen que el cociente es 4. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a tener un 4. Y el resto, 51. Por lo tanto, 51. ¿Y quiénes son el dividendo y el divisor? Pues nos está diciendo que el cociente entero de su división. ¿De qué división? De la de los dos números que tenemos que averiguar. O sea que la división de A entre B tiene como cociente 4 y como resto 51. Por lo tanto, ¿quién es el dividendo y quién es el divisor? Pues si el cociente es 4, evidentemente el dividendo será el mayor de los números. Entonces, en nuestro caso, esta palabra será A y el divisor será B. Entonces, podemos expresar que A entre B nos da un cociente 4 y un resto 51. Pero claro, eso lo podría escribir ahí. Pero ¿y la ecuación? La ecuación es inmediata acordándonos de algo que ya aprendisteis pues allá por primaria. ¿Qué relación hay entre estos 4 elementos de una división? Pues sabemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Fijaos, el dividendo es igual, es lo que yo necesito tener en una ecuación, una igualdad entre dos expresiones algebraicas. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. En nuestro caso, como decíamos, el dividendo era A, es igual al divisor, que es B, por el cociente 4 más 51. Fijaos que aquí hemos utilizado lo que decía antes, un conocimiento anterior a este curso, que ya sabíamos, y que deberemos de tener siempre ahí en la recámara, cosas que hemos aprendido en cursos anteriores y que posiblemente las necesitemos en algún momento, como ocurrirá, por ejemplo, en un problema de geometría, como veremos más adelante. Si yo voy a trabajar con geometría, pues tendré que acordarme de todo lo que habéis aprendido en geometría, fórmulas de áreas, fórmulas de perímetros, etcétera, etcétera. Bien, no nos despistemos. En nuestro caso, el caso que nos ocupa, aquí tenemos las dos ecuaciones con sus dos incógnitas y los números son los mismos. Por lo tanto, no os olvidéis, cuando yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, de plantear un sistema. Las ecuaciones no va cada una por su lado. No, están íntimamente relacionadas. Al final, lo que hemos hecho ha sido traducir esta literatura en castellano, o en gallego, o en francés, o en inglés, o en el idioma que sea, al lenguaje algebraico, a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que esto ya lo sabemos resolver. ¿Qué método puede ser más cómodo para resolver aquí? Pues fijaos, aquí ya tengo despejada la A, aquí tengo una A con un coeficiente 1, pues el método de sustitución aquí está clarísimo, se ve a leguas. Aquí puedo sustituir esta A por esta expresión algebraica, obteniendo ya
aquí una ecuación con una incógnita muy fácil de resolver, porque 4b menos b, el 51, resto 51 en los dos miembros y así lo elimino de aquí, obteniendo que 3b es 426 y a, pues la expresión que teníamos. Este sistema ya es inmediato. Podemos despejar la b y luego sustituimos aquí. Ya no me voy a entretener en resolver este sistema, que es muy fácil. Lo podéis hacer vosotros y obtendréis como valores b 142 a 619. Por lo tanto, fijaos que aquí nos estaban haciendo una pregunta. ¿Cuáles son esos números? Pues tenemos que dar como solución la respuesta a esa pregunta. Los números que nos piden son el 142 y el 619. Ahora, si queréis, podéis comprobar si restáis esos dos números, os da 477. Y si hicierais la división, veríais que obtendríais un cociente 4 y un resto 51. Bien, espero que hayáis entendido el proceso y tened presente todas estas cosas que hemos dicho, que si planteáis dos incógnitas tendréis que buscar dos ecuaciones. Si planteáis tres incógnitas tendréis que buscar tres ecuaciones y así sucesivamente. Si podemos traducir literalmente de nuestro enunciado en el idioma en el que estemos al lenguaje algebraico, pues ya está. Y si no, tendremos que interpretar las cosas, tendremos que tirar de los conocimientos que tenemos de otros cursos y salir o buscar la posible respuesta al problema que nos plantea.